¿Alguien se acuerda? Sí, ¿alguien vino? Ok. Hace un par de semanas comencé a hablar de José y comencé a hablar acerca de cómo él pasó por un proceso, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? Desde que Dios, muy joven, le dio un par de sueños hasta que él llega a cumplir ese sueño, pasa un tiempo y vive un proceso que lo prepara para llegar al lugar donde Dios quería ponerlo. Y todos nosotros pasamos por procesos. ¿Alguien aquí pasa por procesos o no? Sí. Todos pasamos por procesos, aunque no te des cuenta, ¿verdad? Y es muy importante. Y la semana pasada hablamos de Jacob, el papá de José, cómo él tuvo que pasar por un proceso para sanar su relación con su hermano Esaú. ¿Se acuerda que su hermano lo quería matar? Y él tuvo que pasar por un proceso para poder sanar esa relación. Es importante. Dios quiere que sanemos nuestras relaciones. Ok, no. Dios quiere que sanemos nuestras relaciones. Ok, pero algo que es muy importante también es nuestras emociones. Diga conmigo, nuestras emociones. Nuestras emociones son importantes y hay procesos que nos ayudan a sanar nuestras emociones. ¿Por qué es importante? Mira, los que saben dicen que el coeficiente emocional es aún más importante que el coeficiente intelectual, ¿no? Lo que tú puedas, la inteligencia. Yo sé que aquí todos son inteligentes en el nombre de Jesús. Yo sé que aquí todos somos inteligentes, pero muchas veces nos falla el coeficiente emocional, es decir, no sabemos identificar nuestras emociones, ni sabemos cómo lidiar con ellas. Muchas veces estamos atorados y dicen los expertos que la gente con un alto coeficiente emocional es más feliz y más exitosa, aunque las personas con un coeficiente intelectual alto. Y hoy quiero hablarte de esto. Si tú quieres descargar nuestra guía del mensaje del día de hoy, lo puedes hacer en ese código QR. Si no lo puedes hacer, levanta tu mano y alguno de nuestros jóvenes va a acudir ahí en tu ayuda. Pero es importante, ahí vienen los versículos y vienen los puntos que vamos a tratar. Y quiero comenzar leyendo una escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice: todo tiene su momento oportuno. Diga conmigo, todo tiene su momento oportuno. Dice, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, fíjese bien en eso. ¿Un tiempo para qué? Y un tiempo para... Es decir, todos vamos a morir. Sí, algún día, ¿verdad? Pero dice un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Dice el verso 11, Dios hizo todo, diga conmigo todo, hermoso en su tiempo, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Te invito a que cierres tus ojos un momento y me ayudes a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar y que este es un tiempo, Señor, donde podemos escuchar tu voz, donde podemos recibir esa bendición que tú tienes para nosotros. Señor, este es un tiempo para escucharte y hoy dispongo mis oídos y mi corazón, Señor, para escuchar lo que tú tienes para hablarme en esta hora. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Amén. Ok, Eclesiastés, ¿qué dice? Que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Y dice un tiempo para cosechar. ¿Cuántos les gusta cosechar acá? ¿A cuántos les gusta reír? Dice, hay un tiempo para saltar de gusto, para reír. Hay un tiempo para recibir bendición de parte de Dios, pero aunado a eso hay tiempos malos. Diga conmigo, hay tiempos malos. Hay tiempos, dice ahí, donde tenemos que despedirnos. Hay tiempos donde tenemos que pasar por luto.
Hay tiempos donde tenemos que ver a las personas no solamente nacer. Qué padre cuando uno va al nacimiento de un nuevo integrante de la familia, eso es padrísimo. Pero qué tal cuando tenemos que ver partir a alguien a quien amamos. Es decir, nos gusta pasar por los buenos tiempos, pero a nadie nos gustan los malos tiempos, a nadie nos gusta. Y es parte de la vida, diga conmigo, es parte de la vida. Las pérdidas son parte de nuestra vida. Y las pérdidas requieren procesos también. Procesos, y hoy te quiero hablar del proceso de duelo. Proceso de duelo. Cuando perdemos algo que nos importa, algo que con lo cual tenemos un apego emocional, es importante que entendamos que tenemos que pasar por un proceso, y ese proceso se llama duelo. Es decir, no confunda duelo con luto, ¿ok? El luto es parte del proceso del duelo, pero muchas veces no nos enseñaron a pasar por los duelos, a pasar por esos procesos de duelo. Es más, lo evitamos muchas veces, le sacamos la vuelta, no nos gusta. ¿Por qué? Porque es doloroso, porque el duelo implica caer para volverse a levantar. ¿Alguien capta eso o no? Perdemos, y mira, los duelos tienen diferentes intensidades, ¿verdad? Y diferentes tiempos. Es decir, perdemos a una persona que amamos, eso implica un duelo. Pero también perdemos otras cosas. Perdemos trabajo, perdemos amistades, perdemos, no sé, cualquier otra cosa. Y eso también implica un duelo. Y mira, los expertos definen el duelo como el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas. Algo que todos, tarde o temprano, viviremos a lo largo de la vida. Por definición, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo. Si bien la intensidad y las características de esta pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional o de la propia naturaleza de la pérdida o de la forma de ser o de la historia de cada persona, dice, el duelo es algo que necesitamos vivir. El duelo se asocia solamente a la muerte, pero las pérdidas pueden ser muy diversas, como rupturas de pareja, cambios de domicilio, cambio de trabajo, procesos de enfermedad o alguna merma funcional, entre muchas otras cosas, ¿sí? Es decir, el duelo no es solamente porque alguien se fue. A veces te cambias de ciudad y dices, también tienes que pasar por un proceso de duelo. Mira, yo hace algunos años perdí a mi papá y me dolió y tuve que pasar por ese proceso. Pero años antes de eso, algunos ya saben que a mí me gusta bastante el fútbol. ¿Alguien sabe que me gusta el fútbol? Sí. Bueno, si no sabía, sépalo. Y yo jugaba muchísimo fútbol, pero muchísimo. Hasta un día que me rompí la rodilla. Y al romperme la rodilla me tienen que operar. Y cuando salgo de la cirugía, lo que más me dolió, aparte de que se me pasara la anestesia, pero lo que más me dolió es que el doctor me dijo, no vas a poder volver a jugar fútbol. Y a lo mejor usted dice, ay, ¿eso qué importa? Sí, a lo mejor a usted no le importa, pero a mí que me encantaba jugar fútbol, fue algo que tuve que pasar por un proceso. Y así hay cosas que quizás tú no te has dado cuenta, pero has evitado pasar por ese proceso, porque no te enseñaron, porque a lo mejor te lo evitaron. Mira, ¿cuántos papás hay que a lo mejor le han evitado a sus hijos pasar por un proceso de duelo? Yo he conocido, no aquí, pero yo he conocido papás que, por ejemplo, se les muere la mascota, ¿no? Las mascotas son geniales, pero se te muere la mascota y es un dolor. Y muchos papás lo que hacen es que le compran otra mascota al hijo inmediatamente para que no se dé cuenta, ¿verdad? Y lo único que están haciendo es evitarle aprender a pasar por ese proceso. Porque te voy a decir, el perder una mascota no es lo único que va a perder. En su vida, a lo largo de su vida, va a perder otras cosas. Va a perder quizás la novia o el novio, va a perder a lo mejor un trabajo, va a perder a lo mejor, no sé, algún día te va a perder a ti, porque eso es así. Y necesitas saber cómo pasar por ese proceso. ¿Alguien capta esta idea o no? Ahora, los expertos dicen que hay 5 etapas del duelo.
Y la primera etapa es la negación, ¿no? Cuando dices, no, esto parece una pesadilla, es un sueño, no lo puedo creer, yo sé que eso no se perdió, y te niegas a aceptar que se perdió y que quizás no lo vas a volver a ver. Después de eso viene la ira, el enojo, ¿no? Te enojas con todos, le echas la culpa a alguien. Como cristianos inmediatamente le echamos la culpa o al diablo o a Dios. No hay como más opciones. Siempre dices, ay, mugroso diablo, me quitó eso. No, a lo mejor tú tuviste la culpa, a lo mejor tú hiciste algo y por eso se perdió. Pero esa es la etapa de ¿qué? De la ira. Después viene la etapa de la negociación. Es decir, empiezas a darte cuenta de que se perdió y quieres reemplazarlo, o buscas la manera, empiezas a buscar la manera de recuperar eso, y muchas veces no te das cuenta que eso ya no se puede. Después viene la depresión, la tristeza, la pena, ¿no? Y es normal pasar por ese estado, ¿no? Cuando te das cuenta de que realmente se perdió y de que no puedes hacer más nada, y entonces viene una tristeza profunda a tu corazón. Y finalmente llega la aceptación. Y la aceptación es cuando te das cuenta de que se perdió y lo aceptas y sigues caminando. Te voy a decir por qué. Porque la vida sigue. La vida sigue. Aunque hayas perdido lo que hayas perdido, la vida sigue. Mira, David, el rey David, cuando él tiene a un hijo con Betsabé, dice que cuando el hijo nace muy enfermo. Y David vive un proceso de duelo mientras el hijo está agonizando. Y cuando van y le avisan, David, tu hijo ya se murió, es impresionante, pero David se quita las ropas de luto, empieza a comer, y la gente a su alrededor así como, ¿qué le pasa a este loco? ¿No? Pero es que ya había pasado su proceso de duelo, y él había aceptado que su hijo ya no estaba ahí. ¿Alguien capta eso o no? Ahora, bíblicamente hay claves que Dios nos da para poder transitar por el proceso de duelo, y es lo que quiero enseñarte hoy. 4 claves para poder pasar por el proceso de duelo. ¿Alguien quiere saber eso o no? Ok. Juan capítulo 11, verso 17. Dice, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. ¿Qué le había pasado a Lázaro? Se murió, ¿verdad? Y llevaba 4 días ya muerto. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que pidas. Fíjate, sabemos el desenlace, ¿no? Y sabemos que Jesús al final va y resucita a Lázaro. Le dice, Lázaro, levántate y anda. ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe? Sí. Pero ahí ella no sabía. Llevaba 4 días muerto su hermano al que amaban, al que Jesús amaba. Le habían mandado llamar antes a Jesús para que viniera a sanarlo, pero Jesús no llegó. Y cuando él llega, lo que le dice Marta a Jesús, a mí me impacta. Porque ¿a qué te suena? A un reclamo, ¿no? Así como, pues sí, ¿ya para qué vienes? ¿No? Si hubieras venido, mi hermano no se hubiera muerto. Y eso me enseña algo, y es que la primera clave para enfrentar un proceso de duelo es que necesitamos expresar lo que sentimos. Dile al que está junto a ti, tienes que expresar lo que sientes, tienes que expresar tu dolor. Mira, a veces pensamos que Dios se va a enojar. A veces pensamos que no, está mal, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor hay gente a nuestro alrededor, otros cristianos que nos han dicho, eso que estás diciendo está mal, es pecado, ¿no? ¿Cómo cuestionas a Dios?
Y yo te voy a decir, Jesús no le responde a Marta así como, pecadora, te vas a ir al infierno por decirme eso. Y uno encuentra en la Biblia muchos ejemplos de personas que se acercaron a Dios o que clamaron a Dios y en un momento dado se quejaron o expusieron su corazón delante de Dios y Dios no los achicharró. Tenemos un mal concepto de eso. A veces pensamos que no podemos decirle a Dios, Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué quitaste esto? ¿Por qué permitiste aquello? A veces pensamos, no, es que me va a caer un rayo, me voy a morir. Y yo te voy a decir, Dios es tan paciente con nosotros. Dios es tan paciente con nosotros. Y Dios permite que expresemos lo que estamos sintiendo. A veces pensamos que solamente tenemos que hablar de cierta manera delante de Dios. Y no es así. Dios permite que tú le digas, Dios, me siento triste, Dios, me duele, Dios, ¿por qué permitiste que pasara esto? Dios lo permite. Y no solamente, te voy a decir, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. No dice, pero clama a mí de manera correcta, ¿ok? Porque si no, no, dice, clama a mí y yo te voy a responder. ¿Está bien que saques tú lo que sientes? Por supuesto que sí. Y aún con las personas que están junto a ti. No es falta de fe. No es falta de fe que le digas a alguien amado tuyo, que le digas, oye, es que no entiendo. Sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y... ¿Sabes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Sí, pero no lo entiendo. No entiendo por qué me tuvieron que correr del trabajo. No entiendo por qué me tuve que cambiar de ciudad. No entiendo por qué tuve que perder esos amigos. No entiendo por qué alguien se tuvo que ir. Es correcto. Y tienes personas ahí para apoyarte. A mí me impacta porque dice que todos los judíos que vivían en Jerusalén, o muchos judíos que vivían estaban ahí en la casa de Marta y María y estaban escuchando su dolor. Y Jesús escuchó el dolor de Marta. Y yo te digo algo, no importa por lo que estés pasando, Jesús escucha tu dolor. Nadie, ok. Dice el verso 23. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Fíjese bien eso. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Jesús no la condenó por lo que le había dicho. Jesús le dio consuelo. Y esa es la segunda clave para pasar por un proceso de duelo. Busca y recibe consuelo. A veces nos aislamos. A veces nos encerramos y decimos, no, yo no quiero ver a nadie. O a veces sentimos cuando vienen y nos dicen, oye, pues siento mucho tu pérdida. Oye, pues... Y a veces así como que hasta nos sentimos incómodos y queremos, no sé. Pero el Señor dice en Mateo, bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Dios quiere consolar tu corazón. Dios quiere consolar tu corazón. Y Dios te rodeó de personas, ¿sabes para qué? Para que te consuelen, para que te den palabras de ánimo, para que te levanten en el momento que estás caído. A veces no entendemos y queremos apartarnos de todo porque estamos sufriendo, porque nos duele. Pero es precisamente el momento donde Dios necesita consolar tu corazón. Y sabes, el Espíritu Santo fue dejado en este mundo, ¿sabes para qué? Para ser nuestro consolador. Para ser nuestro consolador, para que haya paz en nuestro corazón. Dios quiere consolarte. Dios quiere consolarte de lo que hayas perdido, del dolor que sientas. Dios quiere consolarte, pero necesitas buscar ese consuelo. ¿Alguien capta eso o no? ¿Cuál es la segunda clave entonces? Busca y recibe consuelo. Tercera clave, verso 28. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama.
Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó, estaba Jesús, donde estaba Jesús, y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Diga conmigo: Jesús lloró. Yo creo que es el versículo más corto de la Biblia y nos habla de algo impresionante, y es que Jesús no escondía sus emociones. Y esa es la tercera clave: no reprimas tus emociones. No reprimas tus emociones. Si te sientes enojado, no reprimas esa emoción. Si te sientes triste, si te sientes adolorido, si te sientes debilitado, no reprimas lo que estás sintiendo. A veces nos da pena, o a veces no sé, porque la gente: ay, ya no chilles, yo perdí más que eso, ¿no? Siempre hay alguien que perdió más, ¿no? Pero te voy a decir algo: nadie entiende tu dolor más que tú y Dios. Nadie entiende tu dolor más que tú y Dios. Jesús estaba ahí, y aun cuando Jesús estaba ahí, María se puso ¿a qué? A llorar. Y Jesús no la regañó: ay, qué chillona, ya estoy aquí. No, Jesús lloró con ella. ¿Y sabes? Jesús llora con nosotros cuando nosotros estamos adoloridos, cuando nosotros estamos sintiendo dolor. No es malo que sientas, no es malo que tengas emociones, no es malo que saques lo que estás sintiendo. A veces pensamos que es falta de fe, quizás porque alguien a nuestro alrededor nos diga: ay, ¿por qué? Si tienes el poder y el consuelo de Dios. Sí, tienes el poder y el consuelo de Dios, pero eso no implica que no sientas. Eso no implica que tengas dolor y que tengas que sacarlo. ¿Sabes? Me encanta porque Dios, si no hubiera querido Dios que lloráramos, no nos hubiera hecho con lágrimas. Pero a veces lo reprimimos. Y ¿sabes? Sale peor. Yo me acuerdo cuando mi papá partió. Yo venía de viaje, había ido a un lugar a casar a unas personas, y venía yo de viaje, venía manejando, y le hablan a mi esposa, y mi esposa no hallaba cómo decirme: a ver, este va a chocar o algo. Y mi esposa me lo dice, así me lo soltó, bien, bien salvaje. Ahí sí ya llegó. Y yo lloré en ese momento. Yo lloré cuando me dieron la noticia. Pero ¿sabes? Días después estábamos aquí en este mismo auditorio haciendo un servicio para mi papá. Y yo me acuerdo que llegó un momento, yo estaba compartiendo y se me hizo un nudo en la garganta. Yo sentía que no podía hablar. Pero ¿sabes qué vino a mi mente? Eres el pastor. La iglesia no te puede ver llorando. Y me tuve que aguantar. Con todo lo que sentía tuve que aguantarme. ¿Por qué? Porque ay, no me vayan a ver, soy el pastor. Me sentí tan mal. Me sentí tan mal, ¿por qué? Porque había reprimido lo que estaba sintiendo. Y después, leyendo la Biblia, me di cuenta de que un día David y sus 400 valientes un día regresan a su campamento, y resulta que les habían quitado todo. Había venido el enemigo y les había robado no solamente sus cosas materiales, sino que a su misma familia. ¿Y sabes qué hicieron? Dice: se pusieron a llorar hasta que se cansaron. Se pusieron a llorar hasta que se cansaron. Y no es que Dios les haya dicho: ah, no, son bien, no, ya no los voy a usar para... No. Después David ora y Dios le dice: ve y recupera todo lo que te quitaron.
Pero a mí me impacta, ¿por qué? Porque ellos no escondieron sus emociones. Y a veces como cristianos pensamos que tenemos que esconder lo que sentimos. Y no es una falta de fe, no es pecado. Si lloras, no tiene nada de malo. Dios enjuga tus lágrimas. ¿Alguien capta eso o no? Y termino, porque ya se subieron. Verso 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Fíjate, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Renueva tu fe. Dile que está junto a ti: renueva tu fe. No importa lo que hayas perdido, no importa quién hayas perdido, necesitas renovar tu fe. Necesitas entender que la muerte no venció a Jesús, Jesús venció a la muerte. Y que esas personas que quizás hoy ya no las tenemos aquí, que quisiéramos verlas y abrazarlas y platicar un momento con ellas, no se han ido para siempre. Van a resucitar, y en el día postrero, cuando Jesús vuelva a venir, ¿sabes? Los vamos a volver a ver. Y que ese trabajo que perdiste, o esa relación que perdiste, o esa amistad que ya no puedes ver, ¿sabes? Hay una promesa de parte de Dios, y es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Yo no olvido a mi papá. Pero yo sé, yo confío en que el día que el Señor Jesucristo venga otra vez, yo lo voy a ver nuevamente. Yo no olvido las cosas que he perdido, pero yo sé que Dios tiene cosas mejores para mí. A veces cuesta trabajo seguir adelante, porque hemos perdido cosas. A lo mejor has perdido la salud. A lo mejor te dio COVID y ya no puedes oler las cosas, y ya no disfrutas la comida como la disfrutabas antes. Pero sabes, hay una promesa de parte de Dios, y es que Él va a derramar su gozo sobre ti, y que lo que hoy siembras con lágrimas lo vas a cosechar con gozo y alegría. Que este tiempo va a pasar. Este tiempo de duelo, este proceso de duelo va a terminar, y sabes, te vas a levantar y vas a seguir caminando. ¿Por qué? Porque Dios está contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Porque Dios tiene promesas para ti, ¿sabes? Rodéate, ponte en oración, lee sus promesas, rodéate de personas que te levanten. ¿Sabes por qué? Porque este proceso no es para destruirte. Este proceso de duelo es para que te vuelvas a levantar. Es para que entiendas que hay personas que vienen detrás de ti. Hay personas que vienen detrás de ti, que están esperando a verte, que te levantes, que sigues caminando y que vas a alcanzar las cosas que Dios tiene para ti. No importa que tú pienses, ya no tiene caso, ya huele mal. Sabes, si tiene caso, porque Jesús está contigo. Jesús está ahí, aún enfrente de la tumba. Sabes, Jesús está contigo. ¿Alguien lo cree o no? ¿Por qué no te pones de pie si te sientes cómodo? Yo sé que tú necesitabas escuchar esto. Yo creo que quizás hay cosas que has perdido, por las cuales no has pasado el proceso de duelo. Lo has evitado, lo has dejado de lado. No sé si es una persona, no sé si es un trabajo, no sé si es una relación, no sé si es un matrimonio que quizás fracasó. Pero a lo mejor no te diste la oportunidad de pasar por ese proceso, y hoy tu corazón sigue dolido. Hoy tu corazón sigue doliendo, ¿sabes? Porque necesitas pasar por el proceso. Necesitas pasar por ese proceso. Así es de que yo te invito hoy a que cierres tus ojos y le digas: Señor, recuérdame.
¿Qué procesos de duelo tengo que retomar? ¿Qué procesos de duelo, Señor, tengo que pasar para poder caminar en libertad, para poder caminar a lo que tú tienes para mí? Señor, no puedo más. Levanta tus manos al cielo y dile: no puedo más si tú no estás. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. No puedo más, no puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Y por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Y por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Tú estás aquí. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Oh, pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Oh Padre, te damos gracias, Señor, porque no importando cuál sea el proceso en el que nosotros estamos viviendo, no importa cuánto hayamos